En un día que no es cualquiera, es un día especial porque se cruzó la barrera, ustedes lo saben, de esto vamos a hablar de los 100.000 muertos, que tiene un peso literal dolorosísimo y metafórico y simbólico fuertísimo. Es el número al que se suponía que de ningún modo se iba a llegar. Recuerden aquella frase de Alberto Fernández: prefiero X de pobreza a 100.000 muertos. Bueno, la pobreza llegó y los 100.000 muertos llegaron, y Argentina está dentro de rankings nada agradables. Adri, contanos si Argentina está en qué número de muertos por millón, exactamente. Si uno se fija en los números absolutos, hay 11 países que superaron esta barrera de los 100.000 muertos. Dentro de esos 11 países, 5 son de Latinoamérica. Si uno además analiza la cantidad de muertos por millón, Argentina también está en un número alto. El país con más muertos por millón en Latinoamérica es Perú, y después entramos en un bloque Colombia, Brasil y Argentina con más de 2.000 muertos por millón. Bien, y este otro dato, ¿no? Solo 11 países superaron 100.000 muertos. Exactamente. Adivinen quién está ahí entre los 11. Con este agravante, muchos de los países de estos 11 tienen superficies mucho más grandes y poblaciones mucho más grandes, lo cual habla mal de cómo se gestionó la pandemia. Uno no desconoce las dificultades del caso, que todos tuvimos que aprender de eso, que hubo que el sistema de... Todo eso fue cierto, pero también fue cierto que Argentina le daba, desde las filminas del presidente, lecciones al mundo en marzo y abril del año pasado, y ahí pecamos de lo que siempre después los argentinos padecemos cuando se nos acusa, que es de soberbia. Bueno, hoy estamos en un muy mal ranking y Argentina no logra gestionar bien la pandemia. Este número de 100.000 muertos es elocuente. Por más que hayan mejorado en la vacunación, todavía el porcentaje de vacunados con esquema completo, Adriana, Osvaldo lo viven diciendo en este programa, se considera en el mundo que estás vacunado si tenés el esquema completo. Por supuesto que si tenés una dosis estás altamente cubierto, pero para los números, para la tabla, bueno, para esos rankings y para estudiar en los papers, se piensa y se dice que el vacunado es el que tiene las dos dosis. Bien. Hoy el gobierno optó por el silencio, no hubo ni declaraciones de ningún tipo, el presidente no habló ninguna autoridad. Evidentemente en el gobierno lo que decían es el homenaje, lo hicimos hace poco, recordamos el homenaje que se hizo en el CCK, que generó alguna polémica porque se hacía antes de los 100.000 muertos, con semejanzas a lo que se había hecho en Alemania desde lo visual, pero el gobierno lo que decidió hoy, silencio absoluto de sus voceros, incluso el presidente, para evitar esto que realmente es un golpe fuerte. Bien, cuando me digan, vamos a hablar con Jorge Hefner, que es inmunólogo, que me digan cuando está lista esta conversación, vamos a hablar sobre lo que se viene, es decir, la vacuna Moderna, que ya está, ya hay un convenio para 20 millones de dosis, la Sinopharm tiene una versión pediátrica, va a cubrir a los chicos, sobre todo a los que tienen comorbilidades, jóvenes y adolescentes que tienen comorbilidades. Y muchos de ellos estaban encerrados todo este tiempo porque, bueno, no podían salir, porque tenían riesgo y además, por supuesto, no podían concurrir a los centros de estimulación, de mejora de la calidad de vida, porque todo eso también implicaba riesgo de vida. Es muy impresionante que el gobierno hoy haya decidido callarse la boca, ¿no? Porque según el Instituto Hopkins, como decíamos, Argentina es el país número 13 en cuanto a muertos por millón, lo cual, entre 150 países, lo cual merecería al menos cierta explicación de parte del gobierno. No es una cifra menor. Número 13 en el mundo quiere decir que hicimos las cosas muy mal. ¿Qué fue lo que se hizo mal? Deberíamos tener el derecho de saber qué fue lo que se hizo mal para ver cómo podemos seguir de ahora en más, porque la verdad que el número es muy grande. El sacrificio que hizo el país, que hicimos los habitantes del país durante este año, fue mucho como para que nadie dé una palabra oficial en un día tan triste como el de hoy. Jorge Hefner está con nosotros, es inmunólogo. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Es duro el día de hoy en el sentido de que se atravesaron los 100.000 muertos, incluso llegaron mucho antes, digamos, un par de días antes que se esperaba que era el fin de semana, porque hubo más de 600 fallecidos hoy. Digamos, ¿por qué pensás que se llegó a esto en una versión televisiva posible, no?
Sí, es una tragedia, digamos, cualquier calificativo que le pongamos se va a quedar corto, es realmente una tragedia. Yo creo que hay ciertas cosas, primero, la pandemia pegó muchísimo y pegó muchísimo en un montón de países. Ahora, a nosotros particularmente no fue tan mal como otros países como Italia, Bélgica, apenas un poco menos mal que otros países como Brasil, Paraguay, del continente latinoamericano, pero la conclusión es que realmente no fue mal. ¿Qué podríamos haber cambiado para que nos fuese mejor? Nos hubiera golpeado, pero quizás podríamos haber tenido un menor nivel de fallecimientos. Yo creo que estuvimos flojos en un asunto muy importante para el control de la pandemia, que es una logística mayor de testeos y aislamiento de contactos. Hace rato venimos flojos en ese sentido, tendríamos que estar desde hace rato pudiendo testear muchísimo más. Y después tuvimos una debilidad en lo que fue el control de las fronteras, y eso hizo que hace meses, hoy por hoy salió el último informe del Consorcio País y habla de que un 60% de lo que circula en el país hoy por hoy es la variante Manaos, la variante P1, que es más agresiva, que es más contagiosa. Espera, Jorge, porque etcétera. acabas de dar un dato preocupante. ¿Qué dijiste? ¿Qué porcentaje es variante de Manaos la que circula en Argentina? En Argentina, en determinadas regiones de la Argentina llega al 60%. Es la variante predominante. Incluso dejó muy por atrás a otra variante que ya era más contagiosa, que es la variante británica, la alfa, y dejó por debajo también una variante que surgió en Chile y en Perú, que es la variante andina. Así que estamos conviviendo con una variante, sin hablar de la delta, que es más agresiva, que es más contagiosa. Y tenemos en ciernes la delta que amenaza. Entonces, todo lo que fue la logística de testeo, aislamiento y control de fronteras, realmente tendría que haber tenido un vigor distinto al que tuvo, y el control de fronteras frente a la amenaza de Manaos tendría que haber sido, yo creo, distinto. Es decir, la gente que ingresa al país tiene que hacer una cuarentena obligatoria y controlada. Es antipático, pero no hay otra. Esa cuarentena es la que te exigen hoy por hoy, incluso en lugares como Reino Unido. 10 días, hisopado negativo, y recién después podés salir a circular. Involucra logística, pero es absolutamente necesario. Esas son algunas de las cuestiones. Habrá que sacar un balance también. Está el asunto pendiente con Pfizer, si tendríamos que haber dicho que sí o no. Ya lo charlamos en tu programa. Yo creo que las condiciones de Pfizer eran excesivas, pero creo que aún siendo así tendríamos que haber firmado, porque tenían la sartén por el mango, y el mango también, tenían todo. Es así, es incorrecto, pero tendríamos que haber firmado en su momento originalmente. Esas son algunas de las cuestiones que se podrían haber hecho de otra manera. ¿Cuánto se podrían ralentizar las muertes, este número tan antipático, con la campaña de vacunación? ¿Vos observás que se está vacunando lo suficiente, en la velocidad y cantidad suficiente? ¿Y cómo podría impactar en la curva de muertos? Mira, esta segunda ola, en gran parte alimentada por Manaus, duplicó, triplicó el número de fallecidos y el número de contagios en relación a la primera ola de octubre del año pasado. Ahora bien, si yo tomo el último mes, bajó al 50% el número promedio semanal de contagios, bajaron cerca de 2.000, de 7.000 y pico a 5.000 y pico las internaciones en terapia intensiva, y pese al número de hoy, el promedio de fallecidos bajó, pero muy lentamente, muy lentamente. ¿Hay subregistro, Jorge? Porque hoy hay más de 600 muertos y hay 20.000 contagios. Y es como uno aprendió que están como muy separadas esas puntas. ¿Puede haber subregistro de contagiados? Sí. Subregistro de contagiados seguro, porque la capacidad de testeo que hay es limitada, entonces no hay subregistro de fallecidos. Entonces ese es el número duro. Por eso cuando vos ves cómo impacta en un país, el parámetro duro que tomás es fallecidos por millón de habitantes. Es así. Yo creo que la campaña de vacunación, hay un hecho positivo ahora, se está acelerando esa campaña de vacunación, estamos llegando casi a los 460.000 vacunados por día, y hay que tener una estrategia que yo creo que tiene que tener una orientación clara por la amenaza de la variante Delta, que no es más grave, no está demostrando que es más grave, pero sí es mucho más contagiosa, mucho más que todas las que tenemos ahora. Y eso, cuando vemos la curva de Reino Unido, queda graficado. Tendríamos que priorizar lo que es la vacunación con... Déjame ayudarnos con esto. Vos me hablás de una variante que es mucho más contagiosa. En una situación normal, ¿cómo trabaja, entre comillas, un virus que no es esta variante, y cómo trabaja Delta? Estamos con un barbijo puesto. ¿Opera igual la Delta o qué es lo que puede hacer de diferente en una escena concreta?
el asunto tiene que ver también con lo que uno define como contacto estrecho. Si vos, por ejemplo, tomás un café con un amigo, estás 10 minutos en un bar, en un ámbito cerrado, eso es un contacto estrecho, tenés que aislarte si tu amigo se infectó. Con la variante Delta, algunos dicen, no hay estudios serios, pero la epidemiología dice que no hace falta estar 8 o 10 minutos. Estando un minuto y medio con este amigo que está contagiado, como tiene mayor carga viral, este amigo tuyo, porque la Delta sube mucho las cargas virales en nariz, boca y faringe, te transmite la infección en forma mucho más rápida, mucho más rápida. Y pero ¿ahí tenemos barbijo los dos en esa mesa? ¿Aún no, si tenés con barbijo baja. El contacto estrecho está definido básicamente, siempre es relativo a la definición, cuando dos personas están sin la medida de protección. Con la medida de protección es distinto, siempre que uses un barbijo como la gente, no tapabocas cualquiera, un barbijo tricapa, y que los tengas bien colocados, que es un problema que seguimos viendo en la calle, que hay mucha gente con barbijos, pero que realmente no están bien colocados, no aprieta o tienen la nariz afuera. Pero lo que vos estás planteando es muy importante, porque digamos, yo particularmente es la primera vez que escucho que de 8 o 10 minutos que necesitabas para contagiarte en la versión clásica, ahora en 1,5 o 2 minutos estás contagiado. Entonces, esto también es educativo, lo que estás contando. ¿Qué cosas diferentes podemos hacer ahora que sabemos que hay áreas de Argentina que tienen 60% de Delta? No, de Manaos. Y lo que hablaba la comparación es de Delta. Ahora, Manaos también es más transmisible que todas las que teníamos el año pasado. Y la Delta es aún más transmisible. Fíjate la foto del Reino Unido, con una extensa campaña de vacunación que no tocó la escolaridad primaria y secundaria. En 3 semanas pasó de 1.500 casos a 33.000 casos. No aumentó la letalidad, pero se está desparramando muchísimo, muchísimo. Entonces, el uso correcto del barbijo, el distanciamiento social, que no haya aglomeraciones de gente tampoco en la vía pública, porque una cosa son 2 personas caminando, pero hay 50 personas, por más que estés en la vía pública, si están muy juntitos, transmitís la infección igual, más con esta variante. Y en relación a esta variante, el objetivo sería vacunar rápidamente a todos los mayores de 40 años. Entonces, ¿con eso liquidás la pandemia? No la liquidás, pero te aseguras que esa persona no tenga una morbilidad severa si realmente contrae la infección. Porque con 2 dosis tenés un 70-80% de eficacia. Con una dosis frente a la Delta te quedas corto. Ahí está otra definición. ¿Quién tiene la última pregunta? A la 1, a las 2, a las 3 la hago. Rolo tiene, esto es una subasta. Sí. Bajo el martillo, Rolo, ¿tiene oferta o no? Sí, Jorge, yo quería preguntarte, para hacer un poco un balance de estos 100.000 muertos que estamos llorando en el día de hoy, además de este triste récord, en este tiempo se destruyó la economía como en pocos lugares del mundo. No sé si en esos 11 países que tienen esta cantidad de muertos también ha habido una depresión económica tan marcada como esta, ha habido una cuarentena tan prolongada y tan irracional como esta, y ha habido un cierre de escuelas tan largo como este. Lo que te quiero preguntar es, ¿se puede analizar qué habría que haber cambiado y qué se podría haber dejado funcionando en todo este tiempo para tratar de modificar este resultado o para llegar igual a este resultado, pero no con todo el resto de los daños que estamos lamentando hoy en el país? Entiendo. Bueno, yo la verdad que te puedo opinar con certeza de lo que es vacunas, inmunidad y algunas otras cuestiones. Yo puedo enunciar ciertas cosas, pero no estoy al tanto de la logística, para actuar responsablemente. Hay áreas que manejo y hay otras áreas que no manejo. Evidentemente las cuarentenas prolongadas en el tiempo no fueron efectivas. Más allá de que a veces hablar de una cuarentena prolongada es un enunciado, porque cuando vimos cómo se desarrolló por fuera de marzo del 2020, se fue desgastando eso. Y la verdad que las medidas poco a poco fueron deshilachándose. Entonces yo creo que sí hubiera cuarentenas, sí, acotadas en el tiempo y estrictas. Control de fronteras básicamente Ezeiza, sí, en forma estricta, que cada uno se banque el hotel, pero un hotel y en forma controlada. Es antipático, pero es así. El problema del transporte en la Argentina, que es una herencia histórica que tenemos. Vos salías de una cuarentena, perfecto, pero vos ibas al otro día a Retiro, Constitución, etcétera, y la gente se empujaba para entrar a los trenes, y eso trasciende capital, provincia, fue lo mismo en todos lados. Entonces, esas áreas calientes es un aprendizaje muy doloroso, por cierto. Jorge, muchísimas gracias por este ratito. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí hemos dado una vuelta
desde diversos ángulos en un día en donde estamos transitando estos 100.000 muertos con todo el peso de la carga de lo que representa 100.000 fallecidos, un número que Alberto Fernández mismo jamás supuso al que se podía llegar. Sí, que nos está diciendo además que esto es un proceso largo, no es algo que se termina ni que se vacune, que ya, tenemos que acostumbrarnos que nos va a llevar varios años salir de este proceso y que hay que incorporar estos nuevos hábitos. Bueno, muy bien. Voy a dar vuelta a la página y voy a invitarlos a dialogar con alguien. Yo estoy muy contento de que esté hoy con nosotros un gran historiador económico. Es Pablo Gerchunov. Déjenme contarles, ahí está Pablo Gerchunov. Pablo da pocas notas por año, vive en una cabaña en la gran montaña, baja con las tablas de la ley 1 o 2 veces por año. Las tablas de la ley son sus libros. Voy a presentarles este libro en particular, La moneda en el aire. Y después sube a la montaña y ya perdemos el contacto, así que es un lujo tenerlo. Siempre hago el mismo chiste. Cuando rinde hago el mismo chiste. Hace varios años. Sigo currando con el mismo desde que chiste. nos conocimos. Sí, señor. Ahora quiero mostrar esto. La moneda en el aire. Esto escribió con Roy Ora, un gran historiador. Un gran historiador. Si es difícil tocar el piano a 4 manos, han tenido un libro a 4 manos. En realidad es una larguísima conversación muy interesante donde vos profundizás, y Roy también, en la historia argentina, sobre todo en las últimas décadas, y un poco dan vuelta sobre la pregunta que todos nos hacemos, es decir, en el cuadro por cuadro de esa película, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos acá? ¿Cómo se llegó? Entonces yo quiero mostrarte 2 fotos que sé que tienen que ver con tu obsesión. La primera foto es la siguiente. Vos mirala acá, a ver. La vamos a tener atrás. Si no sale, yo cuento lo que es. Puede fallar, falló. Ahí está. Este es Perón. Sí, señor. Lo conoces muy bien. Sí. La industrialización de Perón, la sustitución de importaciones de Perón. Y quiero compartir otra foto con vos ahora. Ese es el auto justicialista, el momento en donde parecía que Argentina podía tener ya una definitiva sustitución, o al menos se ilusionaba con eso. Los buenos años peronistas, digamos, ahí hay una nostalgia a la cual apelar. Y ahora quiero mostrarte otra foto, que es Cristina. Esto tiene 4 o 5 años, esto es en el Chaco, en una fábrica de bicicletas, pero también en esta idea de puede haber una industria argentina, se pueden sustituir importaciones, puede haber ahí una atracción de la economía. Libremente, ¿qué pensás entre una foto y la otra de esta idea de la industrialización y la sustitución de importaciones? Diego, lo primero que pienso es que la primera foto es un tramo que se puede explicar fácilmente en términos racionales en el devenir de la historia argentina. ¿Qué quiero decir con esto? La industrialización protegida era probablemente el único camino que tenía la Argentina, no desde Perón. Yo diría desde la crisis, desde la Gran Depresión, desde 1929-1930. Y en ese sentido uno puede hablar, como habla el libro, más bien del costado igualitario y distributivo de Perón, e incluso debatir acerca de si no hay, el libro lo dice, una indigestión distributiva en la época de Perón. ¿Qué quería decir eso? Quiere decir que, como un profesor y amigo mío dijo alguna vez, Guido Di Tella, en términos distributivos, Perón hizo en 3 años lo que, por ejemplo, Australia hizo en 80. Por eso lo llamaba indigestión. Ahora, Perón, en todo caso, después voy a ir a Cristina, Perón, en todo caso, tuvo la inspiración rápida de darse cuenta, y además, no solamente la inspiración, sino chocó con los límites muy rápido, en 2 años y medio, 3 años, chocó con los límites de su proyecto igualitario y tuvo que retroceder
ajustar, reestructurar y pensar un nuevo proyecto que yo llamaría un proyecto protodesarrollista. Esto es, se abrió a la inversión extranjera, estabilizó la economía y casi podría llegar a decir, prefiguró las políticas de Arturo Frondizi. Espera, porque vos dijiste algo que no está en la conversación pública y ni siquiera muchísimos peronistas recuerdan. ¿Con qué límites de la industrialización se encontró Perón? Perón se encontró con el límite de la industrialización, como se solía llamar en aquella época, liviana, de los bienes sobre todo de los bienes de consumo popular. Es decir, colonizó el mercado interno industrialmente, diversificando la industria de consumo popular. Esto es, era una economía y una sociedad de salarios altos que consumían bienes que se producían domésticamente. Y eso a la vez, como era, vos lo dijiste muy bien, sustitución de importaciones, permitía ahorrar divisas. Esto es, tenía un sentido eso, tenía un sentido racional. Claro, como fue demasiado rápido, es lo que te decía recién, en un momento dado, ese nivel de salarios y ese nivel de gasto, la fiesta peronista, como la llamó Félix Luna en un libro maravilloso, en el 45, por ejemplo, en 2 libros maravillosos, uno de ellos el 45, se encontró con límites fiscales, con límites externos, con desequilibrios que él mismo tuvo que corregir. Y él mismo corrigió. En ese sentido, Perón es una historia, la podemos discutir, la podemos criticar. Yo soy más bien de aquellos que rechaza y debate más bien el autoritarismo de Perón que su política económica. Su política económica generó desequilibrios, los generó, pero él mismo se empeñó en corregirlos. Vamos entonces a Cristina. A la segunda foto. Sí, a la segunda foto, en la fábrica de bicicletas. Podría haber sido alguna otra fábrica, alguna otra inauguración. Hay una apelación del kirchnerismo a volvamos a la sustitución, todo lo que se pueda de importaciones, el músculo de la industria, lo productivo versus lo financiero, como lo que está lo opuesto y lo no verdadero, lo no genuino. ¿Qué dirías de esta foto? Lo primero que diría es cuidado con el tono con que me preguntas. Bien, corregime. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, la industria que nos dejó, primero los años 30, antes aún la diversificación de la estructura productiva anterior, de los 30, los 40, los 50, los 60, los 70, y ahí paro, sí. No es una industria que haya que tirar a la basura de ninguna manera. Lo que yo creo que es, y voy a usar esta palabra y la voy a subrayar, lo que yo creo que es anacrónico en Cristina es creer que se puede seguir expandiendo la industria por la vía del proteccionismo. Argentina puede seguir industrializando, pero a condición de no apelar a las herramientas del proteccionismo. Y su propio gobierno lo muestra. Esto es, en el momento entre 2011 y 2015 que apretó la tuerca del proteccionismo más que lo que estaba, lo que generó es recesión. ¿Y por qué generó recesión y no crecimiento como aquellos 2 años y medio de Perón? Porque lo que quedaba por sustituir eran insumos y bienes de capital. Entonces, dame ejemplos, ¿cuáles son? Una tuerca para el auto, para el justicialista, por ejemplo, o para los autos de este momento, ¿no? Una máquina, un bien de capital. Entonces, cuando Cristina frenó las importaciones, en lugar de generar una nueva expansión industrial, lo que generó, para su sorpresa, fue una recesión. La recesión entre de 2011 al 2015, el bajísimo crecimiento y el estancamiento industrial. ¿Cuál es el problema ahí con el exceso de proteccionismo?
Bueno, que te digo, que ese proteccionismo ahorraba divisas en los 30, los 40, los 50 y hasta los 60, pero no ahorra divisas ahora. Por eso yo suelo decir que en lugar de insistir con esa nostalgia sustitutiva y proteccionista del kirchnerismo, del cristinismo sobre todo, Argentina va a tener que reflexionar, creo yo, acerca de cómo generar, cómo crear un nuevo patrón de crecimiento distinto a este de Cristina, en donde la industria va a tener un lugar, pero en donde el centro de la cuestión va a ser generar divisas a partir del trabajo argentino, a partir de la exportación. Ya no de la sustitución de importaciones, sino de la exportación. No de la exportación de soja, trigo y maíz solamente, de la exportación de industria, de la exportación de servicios, de un abanico de bienes exportables que le permita a la Argentina, por la vía de esos dólares que se generan, sostener un nivel de inversión y consumo que satisfaga a la sociedad. Este postulado tuyo, ¿está lejos o cerca de lo que el gobierno está haciendo en este momento? Es una buena pregunta. Está no tan lejos de lo que el gobierno dice, está bastante lejos de lo que el gobierno hace. Por ejemplo, yo escucho a Matías Culfas, y lo nombro solamente porque es el ministro de Producción. Yo, respecto a las palabras de Matías Culfas, tengo muy pocas diferencias. Muy pocas diferencias. Respecto a lo que el conjunto del gobierno hace, yo sí tengo diferencias, porque el gobierno, apelando a una retórica exportadora, porque es notable, este es un gobierno, pero es el primer gobierno peronista. Bueno, he dejado a un costado a Menem, después podemos discutirlo en todo caso. Apelando a una retórica proexportadora, muchas de sus políticas son antiexportadoras. En el caso agrario no hay ninguna duda, el caso de la carne, el caso de las retenciones más allá de cierto límite, el caso de restringir la importación de insumos para empresas que podrían usar esos insumos para exportar. Quiero decir, hay una retórica del gobierno y hay una práctica del gobierno. No estoy tan lejos de la retórica del gobierno, sobre todo de su personal técnico, estoy lejos de la práctica del gobierno. ¿Por qué insiste en esta práctica, crees vos, cuando otros dicen, mostró límites incluso en los mejores años del kirchnerismo, Cristina fue con 28 de pobreza? ¿Por qué creer que esta nueva batería de medidas, que son en realidad las mismas de antes, van a funcionar con un nuevo escenario económico y social donde ahora ya hay más de 40% de pobreza? Quiero ser comprensivo con el gobierno, que es mi método habitual, la empatía, digamos, ¿no? Empatía no quiere decir simpatía, ¿eh? Empatía es ponerse en el lugar del otro para tratar de entender lo que el otro hace. Dale, juguemos a esto. Dale. ¿Qué pensás que cree el gobierno y los referentes económicos sobre la situación? No como Pablo, como ellos. Ellos creen, y creo que tienen razón, de que están en una crisis que podríamos llamar crisis de deuda, y entonces apelan a recursos de emergencia. Cuando ellos restringen las importaciones, están apelando a un recurso de emergencia porque rascan el fondo de la olla de los dólares que pueden obtener por este método. Porque en verdad la idea de una coalición que sea al mismo tiempo popular y exportadora es una construcción compleja, es una construcción difícil. Entonces no se hace de un día para el otro, se hace largo. Pero cuando al mismo tiempo tenés una crisis de deuda y querés ahorrar, rascar ese fondo de la olla del que te hablaba recién, lo que termina ocurriendo es que eso es lo que queda definido como estrategia. Lo que queda definido como estrategia es restringir las importaciones y no tanto expandir las exportaciones. Dicho lo cual, debo decir, a favor del gobierno, que en el último año hubo un aumento de las exportaciones. Hubo un aumento por los precios y también hubo un aumento por las cantidades, ¿no?
Dicho de otra manera, con esta caja de herramientas y este contexto social, ¿el gobierno puede ilusionarse con que va a rebotar la economía lo suficientemente rápido y de modo vigoroso como para sacar de la pobreza un número importante de argentinos? Yo digo que con las políticas inevitablemente de emergencia que está llevando adelante el gobierno, no va a conseguir ese objetivo. No va a sacar de la pobreza al 40 y pico, es un número tan grande que ya a veces me pierdo de cuál es el número preciso, ¿no? Es muy difícil si uno no reestructura su propia mentalidad para construir un patrón de crecimiento de largo plazo, digamos, que enlace el corto plazo con el largo plazo. Ese es el gran problema que tiene este gobierno. Y este planteo tuyo, ¿vos crees que no lo ven, pero les parece imposible de llevar a cabo? ¿Lo ven y no están de acuerdo? ¿Qué dirían escuchando a un Pablo Gerchunov? Lo ven, algunos lo ven. Vamos a decir lo siguiente, porque es un gobierno un poco particular. Algunos lo ven, otros no sé si lo ven, algunos me consta que lo ven, otros no lo ven, pero el conflicto entre corto y largo plazo es un conflicto complejo. Yo mismo lo he vivido, quiero decir, no es fácil. Digo, el corto plazo te obliga a tomar ciertas medidas y el largo plazo te llevaría por otro sendero. Ese otro sendero es complejo. Y por eso yo suelo decir que una coalición que sea al mismo tiempo exportadora y popular requiere de una coalición política muy amplia para llevar adelante ese proyecto. Porque exportar no es sencillo. Exportar requiere moderar los conflictos distributivos internamente y encontrar un lugar en el mundo, que son los dos grandes problemas de la Argentina desde la década del 30 para acá. Van a poner plata en el bolsillo de los ciudadanos. Ahora sobre las jubilaciones hay un bono, están levantando las paritarias, después se verá cómo el sector privado puede pagar eso. Si hay que emitir, se emitirá, pero para ganar las elecciones quieren que el bolsillo le gane a la inflación. Sí. ¿Podrá ocurrir? En 3 meses seguro que sí. Es decir, si estamos hablando de lo que va de aquí a noviembre, es la elección definitiva, ¿no? Sí, septiembre y la otra. Bueno, por eso. Lo que va de aquí a noviembre, eso puede pasar. Los salarios le pueden ganar a la inflación por un tiempo, pero estamos en un corsi-recorsi, en una calecita en la que no estamos resolviendo el problema de fondo. Entonces mi incertidumbre y la incertidumbre colectiva respecto a cómo sigue esa historia el año que viene es muy grande. La pregunta sobre cómo sigue la historia el año que viene no es una pregunta tan habitual en la mayoría de los países. La gente más bien lo que cree es que el año que viene va a seguir más o menos como es teniendo en mente un patrón de normalidad, una rutina de la economía. Y lo que no tiene la Argentina es una rutina. Va para un lado, va para el otro. Por eso dije corsi, recorsi, una calecita en donde un consenso acerca de la normalidad distributiva, en primer lugar, y un consenso acerca del lugar en el mundo no existen acá, no existen hace muchas décadas. No estoy culpando a ningún gobierno reciente en particular, pero por eso digo, colectivamente tenemos que resolverlo, y colectivamente significa una coalición muy amplia. Adriana Amado quiere hacerle la pregunta a Pablo, dale. Sí, mencionó la competitividad del país y hay un aspecto que tiene que ver con la infraestructura que facilita la comercialización de la industria. Es un aspecto muy descuidado del país y en donde hay una diferencia con relación a la época de mediados del siglo pasado con la que comparaba. ¿Qué pasa con ese factor en Argentina? ¿Por qué se ha descuidado tanto? Cuando uno dice conflicto distributivo, lo puede decir en muy distintas dimensiones. Argentina tiene un conflicto distributivo porque aspiracionalmente los trabajadores quieren tener un salario legítimamente más alto que el que tienen hoy. De pronto, algunos empresarios que quieren tener una tasa de ganancia más alta que la que tienen hoy.
pero además hay una dimensión fiscal del conflicto muy notable. Esto es, Argentina tiene un problema fiscal irresuelto desde hace mucho tiempo, sigue sin resolverse hoy. Entonces, Adriana, cuando vos me decís qué hacemos con la infraestructura, estás planteando el problema de la escasez, porque Argentina tiene una restricción a la inversión en infraestructura porque tiene una restricción fiscal muy fuerte. Observá, Cristina, lo siguiente. Cuando vos mirás cómo es el gasto público de hoy, el gasto público de hoy es básicamente un gasto social. Es un Estado social menesteroso, pero es un Estado social que gasta en planes sociales, gasta legítimamente en los planes sociales, legítimamente en la AUH, en la asignación universal por hijo, legítimamente en tratar de darle una cabida a aquellos que llegaron al tramo final de sus vidas y no han podido jubilarse, pero toda ese conjunto de demandas le deja muy poco espacio a las inversiones públicas procompetitivas. Por ejemplo, a la inversión en infraestructura. Estamos en un problema. Bien. Osvaldo Bazán. Sí, en general se dice que en Argentina, como en todos los países, la gente vota con el bolsillo. Pero según hay algunos estudios que dicen que en general la población argentina no conoce mucho cómo funciona su bolsillo. Dice incluso que mucha gente cree que las tarifas son impuestos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hace la sociedad para votar con el bolsillo si no sabe cómo el bolsillo funciona? Yo creo que la gente no sabe los canales por los cuales puede llegar las políticas pueden afectar su bolsillo, pero lo que sí saben es cómo está su bolsillo. Esto es, tarifas altas o una devaluación, que significa un aumento de precios de los alimentos, ¿no? Un conjunto de políticas que lleva a que ciertos precios aumenten y los salarios no aumenten. Entonces, lo que saben es que el dinero no les alcanza y los salarios reales han bajado. Lo que probablemente lo que seguro, estoy de acuerdo con vos, no saben es analíticamente cuáles son los canales por los cuales eso ocurrió. Digo esto para terminar con la respuesta con la siguiente frase. Yo creo que los argentinos votan mucho con el bolsillo. Bien. Pablo de León. Le hago una pregunta. Martín Guzmán, luego de esta situación, de todo lo que se discute sobre el fondo, la línea que baja Cristina, la presencia de Kicillof, ¿le ve futuro como ministro? ¿Le ve futuro político? No sé. A ver, nosotros tenemos un capítulo final del libro con Roy Ora, La moneda en el aire, en donde nos preguntamos acerca, lo menos coyunturalmente posible nos lo preguntamos, en todo caso para que el libro no envejezca tan rápido, ¿no? Y en ese capítulo final nos hacemos una pregunta sobre el ministro de Economía. Y yo creo que el ministro de Economía trabaja sobre un horizonte temporal muy corto, o dicho de otro modo, hace lo que puede. Hace lo que puede sobre problemas de corto plazo. Cuando tanta gente dice Martín Guzmán no tiene un programa económico, me parece que no se está haciendo justicia con Martín Guzmán. Yo lo que diría es el gobierno no tiene un programa económico. O más específicamente, el gobierno no tiene un programa económico que signifique un horizonte temporal más amplio, Perdóname, que nos permita ver el futuro. Te provoco. Cecilia Todesca, sé que la respetás, dijo: nosotros tenemos un plan. Solo que no le gusta a la oposición. Claro. Cecilia la cantidad de cosas que yo dije como funcionario y que yo mismo, cuando llegaba a casa, me preguntaba cómo llegaste a decir eso, son notables y podría escribir un libro con la colección de lo que dije.
Alguna vez me acuerdo que dije que la flotación cambiaria libre era el mejor mecanismo para bajar la inflación de golpe. Me fui de ahí y no podía creer lo que yo mismo había dicho en medio de un régimen inflacionario altísimo. Cecilia Todesca es muy inteligente y dice como funcionaria política lo que el gobierno necesita que se diga. Y me parece muy bien. Los funcionarios no están ahí para meditar acerca de la verdad o para exponer ante la sociedad una duda. Están para consolidar un gobierno. Yo creo que yo vuelvo al punto ahora de Cecilia. Cecilia es muy buena, Cecilia sabe de qué se trata el tema y Cecilia sabe que Argentina está en un problema y que el gobierno también está en un problema. Está bien, pero ahora voy a Rolo. Pero hay un problema acá que es, vos valorás a un montón de gente que después cuando tiene que declarar y hacer, no hace lo que a lo mejor piensa que debería hacer. Entonces, es medio escéptico el panorama. Es decir, si aún gente que es capaz llega y está comandado por una línea política, ¿qué queda escuchar del otro lado? ¿Qué nos queda a nosotros? Nos queda tratar, a nosotros nos queda la capacidad de análisis, digo, a los que estamos aquí nos queda la capacidad de análisis. Pero yo lo que te quiero decir, Martín Guzmán haría otra cosa, pero no lo dejan. Cecilia Todesca haría otra cosa, no sé si Culfas haría otra. ¿Qué hacemos con eso? No, cuidado, yo lo que dije es que Guzmán está atrapado por problemas muy complejos de corto plazo. Esto es, si él pudiera despejar el horizonte, estoy seguro que en su mente hay sobre el futuro cosas parecidas a las que hemos estado hablando acá. Bien. Justamente lo que quería decir era, en la moneda en el aire, nosotros concedemos, eso me parece un acto de soberbia, decimos que Martín Guzmán está navegando en la turbulencia. Y navega en la turbulencia, entonces uno tiene que evaluarlo y juzgarlo de acuerdo al momento en que está viviendo. Y lo que está viviendo es un momento de turbulencia. Rolo. Pablo, ¿vamos a llegar a ver una Argentina sin inflación? ¿Va a existir eso? Porque yo miro para atrás mi vida y lo recuerdo como momentos excepcionales sin inflación. Siempre es el mismo problema y siempre discutimos lo mismo. ¿Para adelante lo imaginás que lo lleguemos a ver? Quiero recordar que la Argentina tuvo momentos sin inflación. De hecho, tuvo en los 90 10 años no sin inflación, con deflación y también con quiebras y con desempleo. Cuidado, el menemismo. El menemismo. El menemismo, los años 90, ¿no? Entonces, la pregunta que me parece que ¿cómo yo me reformularía tu pregunta? Yo diría, ¿puede tener la Argentina una estabilidad de precios que no choque con una pared en 1 año, 2 años, 5 años o 10 años? Porque esa estabilidad de precios, y esto también en la moneda en el aire lo tratamos mucho, estuvo muy fundada en la apelación al financiamiento externo. Esa apelación al financiamiento externo le permitió a la Argentina estabilizarse, permitió a aquellos que tenían empleo cobrar salarios en dólares muy altos, pero el día que los mercados se dieron vuelta y dijeron no va más con la Argentina porque la convertibilidad no va más con la Argentina, todo terminó. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tratar el problema de la inflación en el contexto del patrón productivo que imaginamos y no solamente como un problema macroeconómico, no solamente como un problema de estabilidad, no estabilidad. En otras palabras, yo creo que estabilidad y crecimiento, como fue verdad, por ejemplo, con Frondizi, como fue verdad durante los últimos 2 años o 3 años de Perón, como fue verdad durante 1 año del Plan Austral, por tomar solamente 3 ejemplos, solamente la estabilidad, sin considerarlo como plan de estabilidad y crecimiento, va a fracasar. Bien, terminar una entrevista con la palabra fracasar no me gusta, así que voy a decir que se llama el libro La moneda en el aire.
porque ustedes, Roy y vos, le dan un crédito a la Argentina, ¿eh? No la condenan al no éxito, sino que dicen que la suerte no está echada. La moneda está en el aire. La moneda está en el aire y ese es un optimismo no ingenuo que se agradece. Pablo, gracias, es un honor para nosotros haberte tenido hoy aquí. Gracias a vos y gracias a todos, por favor. Bien, vamos a hacer, ¿qué hacemos? Una tanda, dale. Bueno, muy bien. Más información. Rolo Barbano. Ah, no. ¿Aló? Buonasera, Diego, ¿cómo estás? Carlos Pañi, muchas gracias por comunicarte con nosotros. ¿Cómo va? Complimenti. Llamaba para felicitarte porque fue absolutamente deliciosa tu conversación con el profesor Pablo Gerchunov, Sí, ¿y? con quien alguna vez entoné las estrofas de la marcha radical en el restaurante Lalín. Ah, está muy bien. Sí, Recuerdo claro. que dejamos $1.000.000 de propina. Sí, claro, también. Así fue. Por eso me gustó mucho también la metáfora de la calecita. Y eso es la Argentina, una calecita chocada totalmente. Absolutamente. Carlos Por un lado, ¿qué sí. tenemos hoy? ¿Qué La tenemos? creciente presión sobre Alberto Fernández del Instituto Patria, que le impone la agenda económica. Y le quieren cambiar hasta el jefe de gabinete. ¿Suena Guado? ¿Suena Pablo de León Guado? Suena, Carlos. ¿eh? ¿Suena Martín Insaurralde? ¿Suena? Jessica Sirio? No, Esas no suenan, Carlos, ¿eh? No descarto nada. Muy bien. También le prohíben condenar a la dictadura cubana. Y por el otro, tenemos una mayoría creciente del electorado que pide aperturas, baja de impuestos, integración con el mundo libre. Entonces, Alberto nos recuerda a Neo, aquel protagonista de Matrix, que se encontraba ante la disyuntiva entre tomar la pastilla roja o la azul. ¿No me puedo tomar las dos?, le habría preguntado el presidente a la ministra Carla Bizzotti, quien con maestría y con sapiencia aparentemente le respondió: con una sola dosis alcanza y sobra. Está muy bien. Está Y muy... esto nos abre una serie de interrogantes, ¿eh? A ver. ¿Podrá Alberto Fernández estrenar su lapicera en el armado de las listas? Algunos maliciosos dicen que toda la cartuchera que le armó Cristina en el 2019, el único útil que hasta ahora usó el presidente es la goma. ¿Y la oposición? ¿Qué pasará? ¿El estallido social en Cuba obligará a las palomas de Juntos por el Cambio a endurecer su discurso? Bueno, hoy ¿Habrá una un tuit tuiteó. de Botero de María Eugenia Vidal diciendo soy orgullosamente cubana? Horacio Rodríguez Larreta, ¿rescatará finalmente al soldado Fernando Iglesias de la balsa en la que se encuentra o lo entregará a los tiburones peronistas? ¿Quién lo sabe? No, lo van a subir a la balsa de la boleta, ¿no? Ahí lo suben, ¿eh? Bueno, muy Si bien. ustedes lo dicen, seguramente deben tener buenas fuentes, como la Fontana di Trevi. La Fontana di Trevi. Carlos, muchas gracias. Buenas noches, Diego. Arrivederci. Muy bien, y ahora, tanda.